Hola, hola mis amigos, Dios les bendiga. Bienvenido a un nuevo episodio de tu Maranatha Class Conexión 7. Para nosotros es un lindo privilegio que estés acá para estudiar la lección número 10 titulada Un lugar de refugio. Vamos a encontrar esta maravillosa historia en el capítulo 20 del libro de Josué. Como todas las semanas, tu amigo Nick Noel. Y para esta lección tenemos un invitado especial, como toda la semana, pero Marcelito, bienvenido a este podcast. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios, todo bien. Estoy agradecido por la invitación y también feliz porque vamos a tocar un tema muy interesante, cosas que quizá yo no sabía, pero con la ayuda de Dios estamos descubriendo poquito a poquito. Qué bueno. Amigos, ¿ustedes también quieren ser parte de esto, descubrir cosas maravillosas? Bueno, acompáñanos. Marcelo, un lugar de refugio. Cuando entendemos esto, escuchamos estas palabras, refugio, ¿qué se te viene a la mente? ¿Cómo podemos interpretarlo? Bueno, un lugar de refugio es un lugar donde encontramos seguridad, donde encontramos protección. Y la lección habla acerca de esto, un desglose muy interesante. Es así como yo lo comprendo, un lugar donde tú sientes la seguridad de que nada malo te va a suceder. Fascinante, podemos verlo ahorita, amigos, estamos en tiempos de guerra, donde hemos escuchado rumores y guerras como tal en diversas partes del mundo. Y estoy seguro que ellos también saben dónde refugiarse, dónde encontrarse. Vemos casas, albergues, refugios subterráneos, donde las personas construyen allí para poder encontrar un lugar seguro. Para nosotros, el día de hoy, como jóvenes, ¿cuál es tu refugio? ¿Cuál es nuestra salvaguarda? ¿Sabes inmediatamente al pasar algo en tu vida, una situación complicada, a dónde acudir? Así como las personas en tiempos de guerra sabían a dónde ir, en la actualidad nosotros sabemos a dónde ir, a dónde recurrir. Yo creo que a pesar del día a día que tenemos muchos problemas como jóvenes, tendemos a poder recurrir a lugares donde nos prometen quizá una ayuda, un refugio, pero es un refugio mundanal, un refugio en el cual puede parecer que vamos a estar bien, que nos ofrece la ayuda, la paz que tanto queremos, pero en realidad resulta ser falso. Y eso, la lección a mí me ha dejado muy sorprendido porque vamos entrándole poquito a poquito. Yo personalmente siempre escuché la historia de Josué. Sin embargo, aquí hace una pausa para poder entender qué cosas son los refugios. Y yo creo que como jóvenes, nosotros necesitamos, anhelamos querer estar bien protegidos ante todo el suceso malo que nos sucede día a día. Y esto es una evidencia de que definitivamente no estamos seguros en todos lados, de que las cosas que pasamos día a día en el trabajo, en la universidad, en la casa, somos vulnerables ante el pecado, ante las situaciones que acontecen y necesitamos un lugar de refugio. Y ese es el título de la lección, así que vamos a comenzar a desglosarlo, Marcelo, porque está linda la lección de esta semana, amigos. ¿Cómo entendemos nosotros un lugar de refugio? Les invito a acompañarnos en la lectura de esta semana, allí en el capítulo 20, versículo 1, cuando dice: Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida, que mate a alguien por accidente y no a propósito, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acoja a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y aquellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Es decir, Marcelo, Moisés se le había dado las instrucciones para que tuviesen ciudades allí en el pueblo de Israel. Sin embargo, ya Moisés no estaba Josué, y las instrucciones han sido las mismas.
tienen que tener un lugar de refugio. Y qué interesante, Dios, conociendo lo que pudo haber pasado, lo que estaba pasando y lo que podría venir, les ha mandado a construir un lugar de refugio. Correcto. Es algo quizá un poco inusual, desde mi punto de vista, sorprendido. ¿Por qué? Creo que como jóvenes, cuando escuchamos generalmente las historias bíblicas, escuchamos de manera repetitiva, casi cliché, cómo es que Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto, luego fueron a Canaán, luego conquistaron tierras y posteriormente vienen los reinos, Jesús vino, etc. Pero esos detallitos son importantes porque a mí, personalmente a mí me ha hecho profundizar cómo es que se convive en una sociedad. Y eso no lo teníamos quizá tanto en cuenta. Mira, si bien mencionas tú, Nick, que Moisés se encargó de entregar los 10 mandamientos, que son mandamientos divinos, también Moisés había dado reglamentos, había dado normas, leyes, y se le conoce como a las leyes mosaicas, si no me equivoco, o también como el Torá. En ese sentido, miren cómo tenemos un contraste de 10 mandamientos divinos y, si no me equivoco, Nick, son más de 600 leyes que Moisés dio para que el pueblo de Israel pudiera estar bien, entre comillas. Y eso, son 600 leyes para vivir en comunidad. Y un dato importante, mira, lo que estaba investigando es que cuántas personas, si ustedes alguna vez se han preguntado, cuántas personas quizá comprendía el pueblo de Israel. Según lo que estaba investigando, mencionan que había una aproximación de casi 600.000 personas que comprendía el pueblo de Israel. Casi llegar al 1.000.000 de personas. Tener 600.000 personas, contando mujeres, niños y hombres, porque principalmente en los censos se contabilizaban solamente a varones. Muchas veces se dejaban de lado a las mujeres y a los niños. Pero casi 600.000 amadas personas comprendía el pueblo de Israel. Y tener que gobernar esa cantidad ya no es un pueblo, diría yo. Así es. Eso ya es una mega ciudad. ¿Y qué pasa? Convivir siquiera con tu hermano o con tu hermana y nos peleamos a veces. Imagínate convivir con tanta cantidad de vecinos. Esto es algo muy interesante. Increíble, y vaya dato, porque definitivamente necesitaban reglas, necesitaban normas que cumplir para poder establecer una sociedad en armonía o de alguna manera instruir en paz. De ello, Marcelo, me llevo realmente algo muy importante, que es que Dios estaba al pendiente de cada detalle. No dejaba pasar las cosas por pasarlo. Esos refugios, como hemos oído, queridos amigos, servían para todos. Fíjense que la misma palabra de Dios los llama a aquellos homicidas. ¿Por qué? Porque eran para personas que habían asesinado voluntaria o involuntariamente a otra persona. Exclusivamente para aquellos homicidas. Sin embargo, tenían que tener también cosas claras. Fíjense que fueron instituidos en 6 ciudades, 3 al este y 3 al oeste. Prácticamente ahí estaban los levitas a cargo de estas ciudades y tenían que tener ancianos. Aquellos homicidas iban a las ciudades y las ciudades tenían que estar en un lugar estratégico también, Marcelo. Tenían que tener acceso a todos por igual. Por eso estaban en lugares estratégicos para que pudiesen tener acceso y tenían que tener también avisos, tenían que tener una buena, el pavimento de la carretera tenía que estar bien para que todos aquellos tuviesen acceso directo. Entonces, teniendo esta oportunidad, se había establecido la forma. Las ciudades ya tenían los ancianos, ellos sabían las reglas que tenían que cumplir, que vamos a hablar un poquito más de ello ahorita. Sin embargo, hay algo interesante. Por más que hayan sido homicidas voluntarios o involuntariamente, iban a traer consecuencias. Por supuesto, es un suceso sumamente incómodo. Haciendo un paréntesis a lo que dices, imagínense ustedes si están en un momento
con un suceso muy apretado, ¿no? También me puse a pensar eso que mencionas, Nick, cuando una persona era acusada de homicidio. Tú mencionaste dos cositas, de manera voluntaria e involuntaria, de manera directa o indirecta. ¿Cómo es que una persona podía o pudo haber cometido un asesinato en ese tiempo, ¿no? Y también me puse a investigar y dije, ¿de qué manera se pueden cometer confusiones de un asesinato al quitar la vida de una persona? En la Biblia menciona algo interesante. Moisés dice que cuando una persona, un varón, asesina a otra persona, lamentablemente tiene que pagar también con su vida. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Entonces, volviendo un poquito más atrás, si una persona X asesinaba a otra persona de manera involuntaria, ¿de qué manera se daba eso? Podría haber sido quizás por un accidente trabajando en construcción o alguna pelea que querían disputarse, pero lamentablemente se les fue de las manos y asesinó. Eso fue algo involuntario. Y el tema que fue a contraste, que es algo a propósito de poder asesinarlo porque tú ya tenías odio en tu corazón, querías ya eliminarlo. Fue premeditado. Claro, tú ya querías cometer esa maldad. Entonces, para poder hacer justicia, ese contraste, ¿cómo saber si tú eres inocente o no? Esas personas que sentían el temor de poder cuidar su vida, porque en algún momento iban a caer quizá personas, entre comillas, decir que van a hacer justicia, generalmente son los familiares, ¿no? Así es. Y hay una palabra clave que vamos a mencionar. Son los vengadores de la sangre. De la sangre. Así se llama. Y esas personas recurrían al refugio. Y como lo mencionó Nick, iban por esos senderos que tenían que estar bien ubicados, que tenían que estar visibles, con letreros, para poder dirigirse. Y en la lección menciona que estaban quizás hasta mediodía de camino, eso es sumamente cerca. En aquel tiempo sí. Y medio día para poder proteger tu vida, medio día para salvar tu vida, medio día para que no vayan y hagan justicia y acaben con tu vida. Marcelo, cuando mencionas el tema de que cómo ocurre un asesinato de alguien sin darte cuenta, nosotros quizás tenemos ese concepto porque no tenemos ese pensamiento a realmente quitarle la vida a alguien. Sin embargo, los accidentes ocurren, ¿no? Mira, yo podría decirte de una historia que escuché hace mucho tiempo, no la vi, pero sí fui testigo de lo que había sucedido y las consecuencias que tuvo ello. Un hermano de la iglesia estaba sacando su camión de su trabajo, iba a hacer un negocio y un niñito se cruzó y bueno, lamentablemente perdió la vida, ¿no? Fue un accidente que aconteció. Yo me imagino en aquel tiempo también con caballos, a carruajes, cosas que los hombres siempre pasaban para ir a la guerra, todos con armas, no eran armas ahorita como vemos con municiones, sino antes eran lanzas, escudos, espadas, y todo era filoso. De repente, no sé, alguien que se pudiese cortar y con el óxido ya agarraba una infección y cualquier cosa que pudo haber pasado, pero también existían los accidentes y no dejaban de quitarle la vida a alguien. Entonces, de todas maneras, queda un dolor para las personas, los parientes cercanos, los parientes directos, que la Biblia le llama los vengadores de la sangre, no el vengador de la sangre. Que esta persona también, cabe mencionar, que ellos tenían la potestad, se les había dado la potestad como norma de poder vengarse de la muerte de algún pariente. Entonces ellos iban también y tomaban la vida porque esa era la paga, digamos que la consecuencia de haber quitado la vida a otra persona. Correcto. Es algo interesante lo que tú mencionas. El familiar del fallecido ya se le consideraba como el vengador de la sangre y que naturalmente, como cualquier persona, si perdemos a un ser querido que tanto amamos, vamos a querer hacer justicia hasta con nuestras propias manos. Vemos tanta injusticia actualmente en este mundo que decimos, yo mismo lo tengo que hacer. Imagínense en ese tiempo, fallece un familiar, ellos ya quieren cobrar su vida de la persona que asesinó a su familiar.
Pero vamos a parar ahí, porque también esa persona pudo haber sido inocente. Imagínate si esa persona asesina a la persona que supuestamente asesinó a tu familiar, ¿cómo te sentirías? Mal. Todos tenemos derecho a tener un juicio justo. Y por eso es que tú mencionas algo importante. Esas personas que buscaban ir a los refugios estaban salvaguardando su vida. Así que muchas cosas interesantes han sucedido en el tiempo de Israel. Así como hay problemas acá en la civilización, que ya tenemos más tecnología, también hubieron problemas en el tiempo de Israel. Mira, Marcelo, ¿qué tan importante entonces es tener acceso a un lugar de refugio cercano, que esté a disposición, que esté visible, que sepamos a dónde ir o a dónde acudir en un momento de esas circunstancias? Y creo que en la actualidad ahora Jesús está al alcance de todos. Amén. Amén. Es una noticia muy rica, muy linda, porque nosotros entendemos que cualquier problema que tengamos, nuestro lugar de refugio debe ser Jesús y está a disposición. Para aquellas personas realmente era un lugar y tenía que estar señalado como lugar de refugio. Entonces ellos iban y tenían que estar salvaguardados dentro de los muros, porque no tampoco era afuera, ni la entrada, ni en la puerta, ni al costado. Tenían que entrar a la ciudad para poder salvaguardar su vida. Y de allí pasamos al segundo punto importante de la lección, el juicio. Todos merecemos un juicio justo, que fue lo que mencionaste hace ratito, Marcelo. Todos lo merecemos. Ahora, ¿cómo se daba ese juicio justo? Ahora, en la actualidad, viene un fiscal, luego llega acá todo, los peritos comienzan a levantar una investigación. ¿De dónde proviene todo eso? Es un proceso que se tiene que seguir, al menos como tú mencionas, hoy en día se siguen esas reglas, porque es algo que ya se ha estipulado, ¿no? Es un proceso que se tiene que seguir. En ese tiempo también se seguía un proceso. Esa persona tenía que esperar a ser juzgado de manera justa y tenía que tener también testigos. Más de uno. Más de uno, para que puedan avalarte que lo que tú estás diciendo es verdad. Y si lamentablemente, bueno, la viveza siempre ha existido desde hace muchos años, esa persona se le encontraba culpable, pues tenía que pagar nada más, pues. Es así. Se les entregaba al vengador de la sangre. Y bueno, ya no te contamos más qué hacían con él, ¿no? Porque ya... Sí, se le daba y realmente allí se cumplía o se ejecutaba la justicia. Correcto. Como has mencionado, había de todo, pero también, así como había consecuencias por lo que había sucedido, de alguna manera se tenía que cuidar la institución judicial. Y aquello eran los ancianos que estaban allí. Y habían algunas leyes que también Dios por medio de Josué, le había establecido allí al pueblo para que ellos se mantuviesen firmes y no corrompieran la justicia de aquellas 6 ciudades. Algunas de ellas podemos definirlo como era, por ejemplo, el soborno. Uy, no, terrible. Por eso digo que desde este mal, cosas negativas que suceden injustamente también han sucedido en tiempo de Israel. En la lección menciona que los jueces, los ancianos también tenían que tener objetividad. ¿Por qué? Porque el ser humano es malo, quiere siempre aprovecharse. Y en ese tiempo también, claro que había gente con mejor nivel adquisitivo, había gente rica. Y ellos aprovechaban quizás su posición económica para poder favorecerse, sobornando y que ese juicio llegue a su favor. Entonces mencionan claramente, Moisés lo menciona desde hace mucho tiempo, que el tema de los sobornos tiene consecuencias negativas y trae malos resultados, porque nosotros debemos ser justos y objetivos con todas las personas, y recomienda que no debemos inclinarnos por esas decisiones negativas. Lo dice claramente, todos somos iguales. No harás excepciones entre ricos y pobres, no recibirás soborno de nadie, tendrás algunos, por ejemplo, que van a venir y van a querer insistir no te parcialices con nadie. O sea, había normas y reglas establecidas para no corromper la justicia del pueblo, porque de alguna manera
era un lugar de refugio. ¿Cómo Sí. confías? ¿Cómo te da la certeza de que vas a ir a un lugar de refugio que ya has escuchado que ha sido corrompido, que es parcial, que No. se parcializa? Es terrible. Creo que hasta ahora lo estamos viviendo. Es muy terrible estos sucesos. Algo más que mencionan también y recomiendan es que no nos dejemos llevar por la versión, de una sola versión que estamos escuchando del caso. Tenemos que escuchar siempre las dos versiones. No podemos creer de un solo lado, no nos podemos inclinar de un solo lado, porque así vamos a poder contrastar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso, Marcelo, nos da a nosotros para una lección importante en nuestros días. El chisme, las calumnias, cuando una persona tiene una predisposición a hacer algo, ya viene con esa intención y realmente por más que les diga, ya tienes ese prejuicio en la mente que es difícil de cambiar de opinión. Eso es algo terrible, eso es muy doloroso, terrible, y yo creo que el enemigo utiliza ese medio para poder lastimar a sus hijos, a los hijos de Dios. Mira, esa cuestión del chisme es algo tan grave, tan perjudicial, porque nos dejamos llevar por algo que ni siquiera nosotros lo hemos confirmado. Y encima, para colmo, lo tomamos o lo asumimos como cierto. Esto es algo muy insensato. Tú no puedes creer algo que te han dicho. Tú no puedes aceptar algo que la gente te está diciendo. Solamente debemos confiar en Dios y quizás sentir, ok, amigo, está bien. Cosa que también, como se vive en la actualidad, también se vivió en el pasado. Mira, yo en el trabajo, por ejemplo, les digo, yo te voy a creer el 50%. Esa es una regla personal, ¿no? Yo creo el 50%. Déjame investigar el otro 50%. Correcto. ¿Sí? Los ancianos en ese momento también hacían algo similar. Te creían ese porcentaje, ¿sí? Y los otros vamos a investigarlo. Entonces también tenían con su especie de fiscales, ¿no? Iban a la ciudad y comenzaban a investigar de dónde provenía, cómo sucedió el accidente, cómo sucedió, por qué, había una enemistad entre ellos dos o nunca no se habían conocido, etcétera. Había una investigación profunda de los hechos, de lo que había ocurrido, y allí los ancianos estaban, antes de emitir un juicio, ellos realmente tenían que tener todos los testigos listos, las pruebas y todo lo que había acontecido ya delimitado para poder hacer una sentencia justa. Es decir, que cada persona sintiese que realmente la sentencia había sido justo, ni más. Correcto, ni menos. Eso es algo que se tiene que realizar de manera correcta con la ayuda de Dios. Lamentablemente, las personas cometen errores, como en cualquier lugar y etapa de la vida. Pero con la ayuda de Dios y como tenemos un claro ejemplo, como nos recomiendan, poder contrastar las versiones, poder tener un juicio justo y poder dictar una sentencia justa. Lamentablemente, si tú has cometido algún error, tienes que pagarlo, porque las leyes están claras. Pero hay algo muy bonito que la lección enseña también, Nick. Es que el refugio lo podemos representar como la ayuda que Jesús nos da. Ese refugio que tanto buscamos. En ese momento en que tú te sientes desesperado, con descontrol, tu corazón está palpitando rápido y necesitas paz, es Jesús que nos ofrece el refugio que tanto necesitamos. Y eso es una comparación muy bonita, la lección la menciona también. Claro que sí, Marcelo, en Salmo 46 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro pronto refugio en las tribulaciones. Y fíjense que realmente ahora podemos sentir esa seguridad de que Dios es el Dios de justicia, el Dios también de misericordia. Algo que mencionaba en la lección que a mí me ha también tocado, ¿cómo podemos equilibrar entre la justicia y la misericordia? En las lecciones pasadas hemos estudiado de que Dios, siendo un Dios de justicia, también es un Dios de misericordia, de amor, y más grande es su misericordia, que su misericordia prevalece ante la justicia, así como fue salvada la ciudad de Nínive, así como fueron perdonados los gabaonitas, y todas esas historias fascinantes que hemos descubierto en la lección. La misericordia de Dios es mucho más grande. Y pasamos ahora al tercer punto, Marcelo,
de esta lección, que es realmente permanecer en Cristo. ¿Cómo es posible? Llegaba allí el asesino, ¿sí? No dejaba de ser asesino, aunque lo haya hecho voluntario o involuntariamente, llegaba a la ciudad, pero para poder permanecer vivo tenía que estar dentro de los muros, porque si salía, el vengador de la sangre, el pariente más cercano, podía asesinarlo, podría acabar con él y no pasaba nada, porque ahí había realmente cumplido lo que ya tenían como ley anterior, ¿no? Que tenían que vengar al pariente. Correcto. Que la única manera de poder cuidar su vida era estar dentro de los muros y no podía salir. Si tú tenías que volver a casa, lamentablemente no ibas, porque tu vida estaba en riesgo. Me imagino que el vengador de la sangre estaba aguardando para poder hacer justicia con sus propias manos. Pero hay algo también que menciona la lección, es que es un mensaje de esperanza. Cuando ya pasa el problema de la tribulación y que felizmente tú eres hallado justo, inocente. Quiero hacer un paréntesis ahí porque menciona que cuando el sumo sacerdote moría, todo quedaba absuelto. Sí. Todo quedaba en el pasado. Todo se resolvía y continuabas con tu vida. Nadie tenía por qué hacerte algo. Y el sumo sacerdote, recordemos que era una representación, la máxima representación en el tiempo de Israel, porque era el que intercedía para hablar con Dios. Y cuando el sumo sacerdote ya fallecía, sus pecados pues ya quedaban en el olvido. Y nosotros a quién recordamos como sumo sacerdote en la Biblia, la persona que intercede por nosotros, que apela por nosotros y encima que entregó su vida para salvarnos, es Jesús. Eso es algo que nos llena de esperanza totalmente. Y a mí me gusta mucho eso. El peor pecado que hayas cometido, Dios te salva y te perdona. Bien, en esto, Marcelo, podríamos recordar que aunque la sentencia hubiese salido favorecedor para el asesino, es decir, que no lo haya hecho con la intención, nos da a pensar nosotros que la intención, amigos, cuenta mucho. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Las intenciones, aunque no hayan sido a propósito, aunque no hayan sido los hechos realmente concretos, pero haya habido una mala intención. Las intenciones ahorita, digamos que, Marcelo, te voy a contar algo, pero no le digas a nadie, ¿no? ¿Con qué intención lo estamos diciendo? ¿Con qué intención estamos nosotros culpando a otras personas o tratando de poder favorecerlo, entre comillas? La intención, lo que está dentro de nuestro corazón, realmente tiene un papel fundamental. Y los ancianos en aquel momento también investigaban las intenciones. Correcto. Algo que me encanta bastante y les quiero compartir. Hay una pregunta en la lección que menciona: ¿qué significa permanecer en Cristo como refugio? Claro. Lo podemos quizá representar en nuestro día a día, en nuestra vida. Quizá ahora no estamos siendo juzgados ni perseguidos por haber cometido algún crimen, ¿verdad? Algo fuera de lo común, algo fuerte. Pero tenemos luchas diarias, tenemos luchas que nos persiguen y nosotros tratamos de buscar refugio. Ese refugio que quizás ya no están representados como murallas físicas. Nosotros tenemos ese refugio que es nuestro Señor Jesús. Amén. Y ese lugar donde te propone poder estar bien contigo mismo, poder arrepentirte, poder ver quizás ese error que cometimos, pedir perdón a Dios y con la ayuda de nuestro Padre Celestial, con su gracia, poder redimirnos y salir libres a favor nuestro de que somos inocentes, porque Jesús ya pagó por nuestros pecados. Así es. Maravilloso lo que has dicho, Marcelo, y lo quiero reforzar con esto. Lo que dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, dice el Señor, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, es decir, las ramas, ¿sí? Y sigue diciendo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí,
nada podéis hacer. Queridos amigos, definitivamente nuestro lugar de refugio es Jesús. No existe un lugar mejor, no existe en el mundo un lugar mejor que estar al lado de Jesús, que estar a los pies de Jesús, que estar con Jesús. Entonces la invitación en esta semana es que permanezcamos, así como aquellas personas tenían que estar dentro de la ciudad, dentro de los muros. Nosotros tenemos que permanecer en Jesús, con Jesús, donde está Jesús. Este es nuestro mayor lugar de refugio. Marcelo, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias por acompañarnos. Definitivamente ha sido una experiencia muy linda. Quiero que puedas darle un mensaje final a los jóvenes. Claro que sí. Amigos, amigas, hermanos bellos en Cristo Jesús, cualquier problema que nos esté persiguiendo, yo no sé, cualquier problema que tú estés pasando, encuentra tu refugio en Cristo Jesús. El único lugar que va a abogar y encima va a salir a nuestro favor, porque Jesús es misericordioso y con su misericordia y su justicia nos enseña a poder corregirnos, a ver nuestro error, de seguir mejorando, porque nos da una lección de vida, que Dios nos ama demasiado, nos ama bastante, que no podemos comprender ese amor infinito en nuestra vida. Así es. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta lección maravillosa y por supuesto no dejes de suscribirte para que puedas recibir todas las semanas estas lindas lecciones, acompañarnos estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y pásala bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.